Existe un segundo invisible, un intervalo tan corto que ni siquiera percibes cuando sucede, pero es en ese segundo que mucha gente lo pierde todo. No es el gran error planificado, no es una decisión pensada durante días, es un instante de impulso, un comentario atravesado, una mirada interpretada como desafío, una palabra dicha con rabia, y listo. Las relaciones se quiebran, las puertas se cierran, las reputaciones se disuelven. Tal vez ya hayas vivido eso, aquella discusión que no necesitaba haber ocurrido, aquel mensaje enviado en el calor del momento, aquella reacción que, segundos después, desearías poder borrar. El problema no es sentir rabia, el problema es perder la cabeza. Porque cuando pierdes la cabeza, pierdes el control de tu propia vida. Y hoy vas a entender algo que casi nadie enseña. Mantener la cabeza en su lugar no es debilidad, es poder absoluto. Esta no es una historia sobre reprimir emociones, es sobre dominarse a uno mismo. Y todo comienza con un hombre común, llamado Gabriel. Capítulo 1. Gabriel y el momento de la ruptura. Gabriel tenía 35 años. Trabajaba en una empresa estable, tenía una rutina previsible, cuentas al día y una vida que, por fuera, parecía resuelta. Pero por dentro, vivía en constante estado de tensión. Gabriel no era agresivo, no era violento, pero era activo. Cualquier cosa fuera de lo esperado ya encendía algo dentro de él. En el tránsito, bastaba que alguien le cerrara el coche. En el trabajo, una crítica mal colocada. En casa, una acumulación de pequeñas frustraciones. Y siempre ocurría lo mismo. Primero, el cuerpo reaccionaba. Después, la mente intentaba justificar. Levantaba la voz. Respondía de manera atravesada. Decía cosas que no quería decir. Y el arrepentimiento venía después. Siempre después. Gabriel conocía bien aquella promesa silenciosa hecha al final del día. La próxima vez me voy a controlar. Pero la próxima vez siempre llegaba. Y el desenlace era siempre igual. Hasta el día en que todo se derrumbó. Era una reunión común, nada extraordinario. Un proyecto atrasado, un plazo ajustado. El gestor hizo una observación en público. No fue un ataque directo, pero el tono sonó como juicio. Algo explotó dentro de Gabriel. Interrumpió, elevó la voz, intentó defenderse atacando. La sala quedó en silencio. En aquel instante, no lo percibió, pero algo importante había terminado. 2 semanas después, llegó el despido. No por incompetencia técnica, sino por algo que el gerente llamó inestabilidad emocional. Aquella noche, sentado solo, Gabriel sintió algo diferente. No era rabia, era claridad. Percibió algo aterrador. No fue el jefe quien destruyó su posición. Fue un único momento en el que perdió la cabeza. Y por primera vez, Gabriel no se preguntó, ¿por qué esto me pasó a mí? Se preguntó, ¿por qué dejo que mis emociones decidan por mí? Esa pregunta lo cambió todo. Capítulo 2. El enemigo invisible. En los días siguientes al despido, Gabriel comenzó a percibir algo inquietante. No estaba enojado con el jefe, ni con la empresa, ni con la situación. Estaba enojado consigo mismo, porque, mirando hacia atrás, todo quedaba demasiado claro. No fue aquel día específico, no fue aquella reunión aislada, fue un patrón silencioso que se venía repitiendo desde hacía años. Siempre que algo se salía del control, Gabriel reaccionaba, y al reaccionar, entregaba el control, justamente en el momento en que más lo necesitaba. Fue entonces cuando se topó con algo que casi nadie percibe. La rabia no es solo una emoción, es un estado químico. Cuando la rabia surge, el cerebro entra en modo de amenaza. El cuerpo se prepara para luchar o huir. Y la parte responsable de la lógica, del pensamiento racional, del juicio, simplemente se calla. Es como si alguien apagara el panel de control y dejara el sistema en automático. Por eso, en el auge de la rabia, Gabriel decía cosas en las que no creía. Tomaba decisiones que no tomaría en estado calmado y defendía posiciones que, horas después, él mismo no reconocía. La sensación era de poder momentáneo,
pero el resultado siempre venía después. Comenzó a entender algo perturbador. La rabia no destruye en el momento en que aparece, destruye en el momento en que actúas bajo su dominio. Y aquí está el punto central que lo cambió todo. Entre lo que sucede y la forma en que reaccionas, existe un espacio minúsculo, casi invisible, pero es en ese espacio donde vive la libertad. Gabriel percibió que nunca había aprendido a habitar ese espacio. Saltaba directo del estímulo a la reacción, sin pausa, sin elección, sin comando. Y perder la cabeza, ahora lo entendía, no era explosión, era ausencia de presencia. Capítulo 3. Los hombres que no perdían la cabeza. En busca de respuestas, Gabriel comenzó a estudiar personas que enfrentaron situaciones mucho peores que las suyas y aún así permanecieron firmes. Hombres que vivieron guerras, persecuciones, hambre, pérdidas irreversibles, y que aún así no se volvieron esclavos de la rabia. Lo que todos ellos tenían en común no era frialdad emocional, era dominio interno. Entendían algo simple, pero devastador para el ego moderno. No controlas lo que sucede, pero controlas el significado que le das a eso. Mientras la mayoría de las personas se irrita esperando que el mundo se adapte a sus expectativas, estos hombres hacían lo opuesto, se adaptaban a la realidad. Gabriel percibió algo incómodo. Siempre esperaba que las personas fueran diferentes, que las situaciones fueran más justas, que el mundo fuera más conveniente. Y cada vez que eso no ocurría, venía la frustración, después la rabia, después el error. Estos hombres del pasado no desperdiciaban energía peleando con lo inevitable. Ahorraban fuerza para lo que realmente importaba. Y Gabriel comenzó a ver la rabia bajo otra luz, no como algo que necesitaba ser eliminado, sino como una señal, un aviso de que estaba intentando controlar lo que no dependía de él. A partir de ese entendimiento, algo comenzó a cambiar. Capítulo 4. Control real. Gabriel tomó un cuaderno e hizo algo que parecía simple, pero no lo era. Escribió 2 listas. En la primera, lo que depende de mí. En la segunda, lo que no depende. En la primera lista entraron pocas cosas: sus actitudes, sus palabras, sus elecciones, su comportamiento. En la segunda, casi todo lo que solía sacarlo de quicio: el tránsito, el humor de las personas, las decisiones de los otros, el pasado, las expectativas frustradas. Fue casi vergonzoso percibir eso. Gabriel había pasado años desperdiciando energía emocional intentando controlar lo que jamás estuvo bajo su comando. A partir de aquel día, adoptó una regla dura pero liberadora: si puedo actuar, actúo; si no puedo, suelto. Sin discutir consigo mismo, sin rumiar, sin insistir. Y algo curioso ocurrió. Cuanto menos intentaba controlar el mundo, más control sentía sobre sí mismo. La rabia comenzó a perder fuerza, no porque los problemas desaparecieran, sino porque Gabriel dejó de luchar contra fantasmas. Capítulo 5. El poder de la pausa. La primera gran prueba llegó rápido. Gabriel estaba resolviendo cuestiones burocráticas del despido, correos electrónicos, llamadas telefónicas, plazos. Todo lento, todo confuso. En una llamada específica, el atendiente repetía respuestas vagas, como si estuviera leyendo un guión memorizado. Con cada frase, algo subía por el pecho de Gabriel. El viejo impulso apareció. La mandíbula se apretó. La respiración se acortó. Esa voluntad conocida de interrumpir, elevar el tono, imponer fuerza. Pero esta vez, algo fue diferente. Gabriel recordó la regla que había decidido probar: no responder en el primer impulso. No colgó, no discutió, no explotó. Se quedó en silencio por algunos segundos. Esos segundos parecieron largos, casi incómodos. Pero fue allí donde algo importante ocurrió. La intensidad disminuyó. El cuerpo aún estaba tenso, pero la mente comenzó a aclararse. Esa urgencia de reaccionar perdió fuerza. Gabriel percibió algo que nunca había notado antes.
La rabia necesita de tu atención para seguir existiendo. Si no la alimentas con pensamientos, palabras y acciones, comienza a morir sola. La pausa no era debilidad, era recuperación de comando. A partir de aquel día, Gabriel comenzó a entrenar eso deliberadamente. Antes de responder un correo difícil, esperaba. Antes de hablar en una conversación densa, respiraba hondo. Antes de reaccionar, creaba espacio. Y cuanto más practicaba la pausa, menos frecuentes se volvían los impulsos explosivos. Comenzó a entender que no reaccionar inmediatamente no significa aceptar todo. Significa elegir el mejor momento para actuar. Y elegir el momento correcto es cosa de gente fuerte. Capítulo 6. La historia que te cuentas a ti mismo. Con el tiempo, Gabriel percibió que la rabia no nacía solo de los hechos, nacía de la historia que él contaba sobre los hechos. Antes, su mente funcionaba así. Esto es injusto. Me están faltando el respeto. Esto no debería estar pasando. Y cada una de esas frases internas era como gasolina arrojada al fuego. Ahora, comenzó a cuestionar esas narrativas. Cuando algo lo irritaba, se preguntaba, ¿existe otra forma de interpretar esto? Al inicio parecía artificial, casi forzado, pero poco a poco algo cambió. El comentario áspero podía ser cansancio. La demora podía ser incompetencia, no malicia. El error ajeno podía ser simplemente humano. Gabriel no se estaba engañando, estaba ampliando el lente, y cuanto más amplio el lente, menor el impacto emocional. Percibió algo liberador. No todo lo que parece personal es personal. Gran parte de la rabia venía de asumir intenciones que no podía probar. Al cambiar la historia interna, la emoción cambiaba junto. No porque el mundo se volviera mejor, sino porque la mente se volvió más clara. Capítulo 7. El obstáculo como entrenamiento. Con el pasar de las semanas, algo curioso ocurrió. Las situaciones difíciles no desaparecieron. Las personas complicadas seguían existiendo. Pero Gabriel comenzó a verlas de otra manera. Dejó de verlas como enemigas y comenzó a verlas como entrenamiento. Cada retraso era un ejercicio de paciencia. Cada crítica injusta, una prueba de control. Cada provocación, una oportunidad de dominio interno. Quien te saca de quicio revela exactamente dónde aún necesitas crecer. Esa idea lo cambió todo. Antes, Gabriel evitaba los conflictos o explotaba en ellos. Ahora los observaba. No para ganar discusiones, sino para ganarse a sí mismo. Y cuanto más entrenaba, más difícil se volvía sacarlo de su eje. La calma comenzó a convertirse en su nueva respuesta automática. Capítulo 8. Aceptar la naturaleza humana. Durante mucho tiempo, Gabriel creyó que su rabia venía de las personas equivocadas, gente ruda, gente egoísta, gente que no cumplía lo acordado. Pero, a medida que su control interno aumentaba, percibió algo incómodo. El problema no era el comportamiento de las personas, era la expectativa que él ponía sobre ellas. Gabriel esperaba coherencia constante, buen sentido permanente, justicia en todas las situaciones. Y el mundo simplemente no funciona así. Las personas se equivocan, fallan, proyectan frustraciones en los demás, actúan a partir de ignorancia, miedo o cansancio, no porque sean malas todo el tiempo, sino porque son humanas. Cuando Gabriel entendió eso, algo importante ocurrió. Dejó de sorprenderse, y quien no se sorprende, no explota. Antes, cada actitud ajena era recibida como una afrenta personal. Ahora, la veía como una limitación del otro, no como un ataque a su dignidad. Eso no lo volvió pasivo. Por el contrario, comenzó a imponer límites con firmeza, sin rabia. La rabia había sido sustituida por claridad. Gabriel descubrió algo que pocos entienden. Aceptar la naturaleza humana no es estar de acuerdo con todo, es dejar de desperdiciar energía emocional esperando lo imposible. Capítulo 9. Visualizar lo peor para dominar el ahora. Había una práctica que a primera vista parecía extraña. Gabriel reservaba algunos minutos de la semana para imaginar pérdidas. Perder el empleo nuevamente,
ser incomprendido, pasar por dificultades reales, no para torturarse, sino para entrenar la mente. Se preguntaba, si eso ocurriera, ¿cómo actuaría con dignidad? Al principio era incómodo, pero pronto se volvió liberador, porque al hacer eso, el presente parecía más liviano. Los pequeños problemas del día a día perdieron peso. Retrasos, errores, fallas, todo se volvió menor. Quien ya enfrentó lo peor mentalmente no entra en pánico frente a lo pequeño. Gabriel percibió que la mayoría de las explosiones emocionales venía del miedo a perder algo. Cuando ese miedo era enfrentado de frente, perdía poder. La mente quedaba firme, el cuerpo calmado. Capítulo 10. Presencia absoluta. Otro patrón quedó evidente. Siempre que Gabriel se irritaba, no estaba en el presente, o estaba reviviendo algo del pasado, o anticipando un futuro imaginario. La rabia nunca estaba en el ahora. Entonces comenzó a practicar algo simple. Cuando sentía la tensión subir, se preguntaba, ¿qué está ocurriendo realmente en este exacto momento? Y casi siempre la respuesta era sorprendente. Estoy sentado. Estoy respirando. Estoy seguro. Nada de hecho lo atacaba en ese instante. La rabia venía de historias, no de la realidad. Al traer la atención a la hora, la emoción perdía fuerza. El presente no alimenta la rabia. La mente fuera del presente, sí. Con el tiempo, Gabriel comenzó a regresar a la hora automáticamente, y eso se convirtió en un ancla. Capítulo 11. Transformar la rabia en acción. En algún momento, Gabriel percibió algo esencial. La rabia no había desaparecido completamente. Aún surgía, más débil, más breve, pero presente. Y eso fue un alivio, porque entendió algo que lo cambia todo. El objetivo nunca fue eliminar la rabia. El objetivo era no ser controlado por ella. La rabia, cuando es observada con claridad, cargaba información. Señalaba límites siendo sobrepasados, valores siendo irrespetados, situaciones que exigían posicionamiento. Antes, Gabriel explotaba. Ahora, respondía. Si alguien lo trataba con falta de respeto, no atacaba, pero tampoco se callaba. Hablaba con firmeza, ojo a ojo, voz estable. Si algo era injusto, no gritaba, actuaba estratégicamente. Buscaba soluciones, creaba alternativas, tomaba decisiones. La energía que antes era desperdiciada en reacciones emocionales, ahora era convertida en acción consciente. Rabia reactiva destruye, rabia canalizada construye. Y cuanto más practicaba eso, más algo curioso ocurría. Las personas comenzaron a tratarlo diferente. No porque se impusiera con agresividad, sino porque transmitía presencia. Gabriel se había convertido en alguien difícil de desestabilizar, y eso es algo que el mundo respeta instintivamente. Conclusión: nunca perder la cabeza es libertad. La vida no va a dejar de ponerte a prueba. Las personas continuarán equivocándose. Las situaciones continuarán saliéndose del control. El mundo no se va a ajustar a tus expectativas. La diferencia es quién eliges ser cuando eso ocurre. Gabriel no se volvió alguien frío, ni distante, ni indiferente. Se volvió alguien íntegro, alguien que siente, pero elige. Porque perder la cabeza no es señal de fuerza, es señal de pérdida de comando. Fuerza real es permanecer lúcido cuando todo intenta arrastrarte al impulso. Cada vez que haces una pausa antes de reaccionar, cada vez que eliges responder en lugar de explotar, cada vez que mantienes la mente firme en medio del caos, estás ganando la batalla más importante que existe, la batalla contra el propio desorden interno. Y eso lo cambia todo. Cambia tus decisiones, cambia tus relaciones, cambia tu carrera, cambia el respeto que sientes por ti mismo. Los hombres y mujeres más admirables no son los más ruidosos, son los más estables. No son los que imponen miedo, son los que transmiten seguridad. Porque quien mantiene la cabeza en su lugar, mantiene el control de su propia vida. La elección está delante de ti todos los días.
reaccionar como siempre reaccionaste, o construir la calma que nadie puede quitarte. Si este contenido tuvo sentido para ti, dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesita oír esto ahora. Y recuerda, el mundo puede intentar provocarte, presionarte, desestabilizarte, pero perder la cabeza, eso siempre será una elección. Nos vemos en el próximo video y sigue el camino.